Voy a poner a grabar. Ahora sí, les doy la bienvenida a todos, a todas, a este webinar sobre cómputos y presupuestos en BIM. El webinar lo va a dar el ingeniero Luciano Gorosito, que según lo que leí por ahí en el chat, hoy es el Día de los Ingenieros, así que feliz día, Luciano. Dale, muchas gracias. Mi nombre es Catalina Crescente, yo soy la coordinadora del área de educación ejecutiva de la Escuela de Gestión. La Escuela de Gestión, para quienes no conocen, es el área educativa de la Cámara Argentina de la Construcción. Tiene a educación ejecutiva, que es la parte en la que se dictan cursos, y además tiene un área de investigación y desarrollo y un área de comunidad. En esta presentación institucional cerrada, te dejo, Luciano, para que empecemos con el webinar. Cualquier duda o consulta que tengan específicamente para la escuela la pueden realizar a través del mail que les llegó para avisarles de este webinar. Ese es el mail que responde el área, así que cualquier cosa de la escuela la pueden consultar ahí, y si no, al final. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, comenzamos con este webinar de cómputos y presupuestos en BIM. Bueno, como comentaba Caterina, mi nombre es Luciano Gorosito, soy ingeniero civil, especialista en tecnología BIM, más que nada por trayectorias, no tanto por conocimiento. Yo comencé por el año 2008-2009 a incursionar en lo que es la tecnología BIM con el software, y después empecé a entender un poco que era parte de una metodología de trabajo, y bueno, ahora lo que hago es justamente asesorar a empresas en la transición, digamos, de la forma tradicional de trabajar a utilizar estas nuevas herramientas y nuevos procesos. Voy a hacerles una pequeña encuesta. Les voy a compartir acá por el chat, digamos, del Zoom un link para que ustedes puedan entrar. Yo ahí les puse un link de Google, ¿sí? Del formulario de Google para que puedan entrar. La idea es un poquito responder las preguntas que están ahí para un poquito entender qué proporción hay de, bueno, no sé, arquitectos, ingenieros, técnicos, estudiantes, etcétera, y a qué se dedica cada uno, ¿sí? Así que si pueden un ratito ahí responder esa encuesta, ¿sí? Vamos a dar 5 minutos, así por lo menos sé un poquito quiénes son, digamos, ¿no? Cómo están constituidos ustedes. Si estuviéramos presencial, yo le haría levantar la mano. Acá, bueno, como son muchos, vamos a hacerlo con una encuesta, ¿sí? Si Deme un alguien segundo. no sabe dónde está el chat del que hace referencia Luciano, le tiene que estar titilando abajo un botón naranja. Esa es va a abrir una ventanita chiquita, que ese es el chat, ahí está el link, pueden acceder directamente. Gracias, Juli. Yo vería acá a ver si tengo las respuestas. Segundo, por acá. Respuestas. Sí. Bueno, ya hay 60, bien. Vamos a ver. Un resumen, a ver. Bueno, yo se los comparto por acá, te lo van a poder ver, digamos. Acá. 70, 80, bien, ahí sigue creciendo. Bien, los correos no me interesan. Ahí está. Voy a esperar hasta que por lo menos son 400. ¿Cuántos son? Son muchísimos. Son 220 participantes. Así que vamos a esperar un poquito más. Sí, hay más de 100. Ya se ve que la profesión de cada uno, bueno, se ve como un marcado ahí casi que sí, casi un 25%, bueno, un 30% de ingenieros, un 39% de arquitectos y un 20% de estudiantes, ¿sí? Y después, bueno, tenemos otra pequeña proporción de maestro mayor de obra y técnicos, ¿sí? A ver si sigue creciendo sí, como que se reparten entre arquitectos, ingenieros y estudiantes, ¿sí? Casi que ganan los arquitectos, obvio, digamos, ¿no? Normalmente eso marca esa tendencia siempre en los webinars y demás, que siempre hay mucha cantidad de arquitectos, ingenieros menos, y bueno, y estudiantes también, digamos, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal de cada uno? Bueno, casi un 40 empleados, ¿sí? Luego tenemos un 20 que son estudiantes, como vimos antes, el 15 son asesores o profesionales independientes, y después el resto, bueno, se reparten entre funcionarios públicos, que tenemos, sí, un 3%, directores o gerentes de proyectos, dueños de empresa, un 8% y ninguno, ¿sí? Porque, bueno, justo no contempla ninguno de los que están ellos, ¿no? Y para no poner otros, directamente, bueno, solamente va la proporción. Sí, ahí sigue creciendo la parte de empleados y después siguen los de estudiantes. Asesores.
cuál es la actividad principal de su empresa, de la empresa en particular, en la que trabajan o en la cual lideran digamos, o su compañía. Bueno, justamente casi el 40 es proyecto y construcción, después le sigue un 17 otro, sí, bueno, ahí tendría que ver cuál es. Después sigue la parte de proyecto y la parte de proyecto, construcción y mantenimiento, ¿sí? Y bueno, y después sigue construcción. Perfecto. Es un poquito como para entender quiénes son, ¿no? Así que bueno, tenemos muchos arquitectos, ahí ya ha crecido más todavía arquitectos, ingenieros y estudiantes, ¿sí? Y después el resto, alguna menos proporción del resto. Bien, perfecto. Ok, me olvidé poner la clásica pregunta ¿qué es BIM? Pero lo tengo que comentar, porque bueno, eso es, en esta serie de webinars que son más de comunicación, por ahí hay que hacerlo. Vamos a ver un poquito rápidamente qué es BIM, seguramente muchos ya saben lo que es BIM. Vamos a ver qué es un modelo BIM, ¿sí? Yo tengo para compartirles un modelo para que vean qué es, digamos. Vamos a ver las razones por las cuales utilizar BIM. También lo he comentado muchas veces, pero esto, digamos, no les obliga. Y vamos a ver algunas nuevas razones por las cuales utilizar BIM, que no he visto anteriormente en mis charlas, por lo menos. Y vamos a ver cómo son las nuevas formas de computar obras, justamente, y de presupuestarlos. Porque bueno, eso es justamente el tema que nos convoca, ¿sí? La parte de cómputo y presupuesto con BIM. Esto va a ser una introducción, ¿sí? Es como una especie de panorama de lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es BIM? ¿Sí? Bueno, esto es muy común. BIM son las siglas de una nueva tecnología y una nueva metodología de trabajo, ¿sí? Yo siempre lo comento como que son dos cosas juntas porque, bueno, es como que al principio aparecieron como herramientas y después inmediatamente cambió tanto la forma de trabajar que se convirtió en una metodología de trabajo, básicamente por el cambio que trajo a la industria, ¿sí? BIM son las siglas de Building Information Modeling, está acá en medio, ¿sí? Modelado de información de edificios. Resulta que, yo lo comento siempre, la sigla CAD, cuando trabajamos con tecnología CAD, digamos, se quedó corta, porque CAD es diseño asistido por computadora, y BIM, básicamente las siglas se quedaron, perdón, la sigla le quedó larga, le quedó grande la sigla CAD, porque no conozco a nadie que le haya asistido a la computadora en el diseño. Normalmente lo que hacemos es tirar líneas digitalmente, digamos, ¿no? Entonces no me asiste el CAD en el diseño. Mientras que BIM de pronto, la sigla BIM, la tecnología BIM, por ejemplo, se quedó chica con la sigla, porque building hace referencia a edificios, y bueno, en este caso se usa para todo. Se usa para edificios, para infraestructura, para puentes, para carreteras, para lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto que ven acá lo van a ver de muchas maneras, es el ciclo de vida del edificio. Básicamente el edificio comienza con una idea conceptual, un diseño conceptual, sigue en un análisis y en un diseño detallado, ¿sí? Esto está al revés, lo hemos discutido varias veces en algunos congresos. Me parece que primero está el análisis y después está el diseño detallado. Luego viene la parte de documentación, la parte de fabricación, en el caso de que algunos elementos los mandemos a fabricar a taller, la parte de construcción, digamos, justamente de la obra, aparece la parte logística también, en este punto, y bueno, y una vez que terminamos el proyecto, aparece la operación y mantenimiento, ¿sí? Todo eso, digamos, todo eso es como un círculo, porque después pueden pasar dos cosas, que de pronto el edificio se demuela completamente y volvemos a empezar, directamente por el punto donde arrancamos, o que de pronto haya una renovación, digamos, y volvemos a empezar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un ciclo constante de muchos años, y en este ciclo intervienen varios actores son ustedes, digamos, ¿no? Arquitectos, ingenieros, bueno, todos, técnicos, etcétera, asesores y demás. Cada uno interviene en un punto en particular del ciclo de vida, puede ser en cualquier lugar o puede ser en muchos lugares, y se supone que esto del BIM justamente lo que hace es que cada actor de la industria, cada nodo que aparece acá en esta rueda, digamos, alimentaría unos modelos de información, digamos, la información que va recibiendo cada uno y va tomando del proyecto, justamente la va tomando y la va dando justamente en este modelo de información, ¿sí? Y digo modelos porque son varios, fíjense que hay como varias cajitas, porque en realidad no hay un solo modelo BIM, en este caso, sino que hay muchos. Cada disciplina puede tener un modelo, el modelo de arquitectura, el modelo de estructuras, el modelo de instalación sanitaria, el modelo de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, mientras avanza el ciclo de vida, vamos tomando información de esos modelos para hacer, justamente para hacer la obra, tomar una decisión, lo que sea, y si volcamos información, lo volcamos preferentemente ahí también, digamos, ¿no? Entonces se convierte en un repositorio, se convierte en una base de datos, el modelo BIM o los modelos BIM, para justamente, digamos, tener toda la información fiable
de la obra en ese punto, ¿sí? Acá hablamos de múltiples herramientas. Acá no hablamos de una herramienta que viene ¿cómo es? A reemplazar al resto, sino que hablamos de que en estos modelos BIM justamente se integran muchas herramientas que ya conocemos actualmente. En algunos casos hay herramientas que de pronto dan información y extraen información, como en el caso del CAD, por ejemplo. Un plano de AutoCAD sirve como base para modelar toda la obra, y después del modelo puedo exportar nuevos AutoCAD, digamos, con la información que me interesa. Aparece, no sé, hay un montón, que el SketchUp, aparece de pronto Excel, aparece Word. Algunos pueden sacar información solamente, otros pueden meter información solamente, y otros pueden hacerlo en las dos direcciones, ¿no? Pero esto como para entender que no hay ningún software que viene a ser reemplazado por otro, sino que todos se ponen de una forma o de otra al servicio de estos modelos. Acuérdense que los modelos son como bases de datos, y entonces hay que alimentarlos con toda la información. Bien, eso como para entender un poquito qué es BIM, digamos, ¿no? En ese sentido. Ya no hablamos de que es una tecnología de un software o de varios software, y que en realidad ha cambiado tanto la forma de trabajar, que de pronto se ha convertido en una metodología de trabajo. Ahora incluso está estandarizada esa forma de trabajar. Les voy a compartir un poquito qué es un modelo, ¿sí? Porque yo les comento esto de los modelos, que los modelos son esto, los modelos son aquello. Bueno, voy a mandarles un link ahora para que podamos ver todos juntos qué es un modelo, ¿sí? Yo lo tengo por acá el link, en un segundo, ¿sí? Esto no hace falta que tengan ningún programa, ¿sí? Hay un segundo, por favor, ¿cómo hago? Si no se escucha nada, me pierdo toda la clase. No sé, Silvia, creo que después vas a poder ver la grabación, creería yo. Pero está difícil si no escuchas nada, es una configuración, digamos, de tu máquina, seguramente. Sí, yo tuve que salir y volver a entrar porque no tenía imagen. Perfecto. No sabe, la voz no se escucha. Está bien. Bien, le decía, ahí le dejo un link, ¿sí? Espero que no se pierdan en los chats, y lo dejo de vuelta, ¿sí? Entren en ese link para poder ver, digamos, se les muestro ahora este modelo que está acá, ¿sí? Se les va a abrir el navegador directamente, en este caso el navegador de web, y van a poder ver, digamos, este modelo, ¿sí? Yo ahora les muestro un poquito cómo, a qué hago referencia con qué es un modelo BIM, ¿sí? Mientras vayan entrando, ¿sí? Esto que está acá es un modelo BIM, ¿sí? Esto está en la nube, obviamente, ¿no? Lo cual me permite no depender, digamos, de un software para poder verlo, es un visor, básicamente. Silvina, si usted no escucha bien, ok, hay una serie de pasos a seguir, genial. Díganme si todos lo tienen en el modelo, ¿sí? Es solamente darle clic al link y caer en este visor, digamos que está acá. Algunas características de este visor, ¿no? O sea, van a poder ver el modelo BIM. Acá es una vivienda, es una casa de un country ahí ¿cómo es? Eso era antes de Santa Fe, Venado Tuerto. Bueno, esto es creo que de un jugador de fútbol, allá por el año 2000, sí, debe ser 2010, 2011. Y bueno, yo trabajaba por un estudio de arquitectura, dibujaba y hacía la parte de cómputo y demás. Esta vivienda, digamos, acá está el modelo, para que ustedes la puedan ver un poquito cómo está, toda la parte de fundación, todo. Y además de los modelos, si van a la parte de vistas, acá hay unas pequeñas pestañas. Modelo BIM. Sí, exacto. Creo que justo alguien comenta. Además del modelo, tenemos, por ejemplo, las vistas también. Hay planos también, ¿sí? Tenemos el plano, por ejemplo, con las vistas del proyecto. Ahí, por ejemplo, este que está acá. ¿Sí? Hay unas visuales del proyecto. Tenemos, por ejemplo, el plano de replanteo, ¿sí? De la parte de fundaciones. Si se acercan, van a ver que este replanteo tiene todas cuotas de replanteo, tiene algunas etiquetas y demás. Bueno, eso que ven ahí está todo, no está dibujado, en realidad está sacado directamente del modelo. Es decir, el modelo BIM sirve como base para extraer la documentación, ¿sí? O sea, en este punto, todos los que conocemos, todos los que hacemos Monge, el método Monge para hacer proyección en AutoCAD, para poder dibujar las láminas, los cortes y demás, bueno, se terminó, ¿sí? La era del Monge terminó. Ahora aparece estos software que de pronto yo corto, es como si yo cortara el modelo con un plano muy largo, y de pronto muestro cómo se ve el modelo cortado, ¿sí? De hecho, esto que está acá es una vista del modelo, ¿sí? Lo único que está dibujado, porque además se puede dibujar, o sea, esto es una vista del modelo que se genera automáticamente, pero yo les puedo agregar dibujos si quieren, ¿no? Acá lo que está dibujado es, el encadenado tiene como una especie de línea de trazos, bueno, esa línea está dibujada, ¿sí? Porque no está marcándose eso que está ahí, no es nada en realidad.
Yo lo tuve que dibujar porque no lo modelé, en este caso el de encadenado, pero es lo único, el resto está todo dibujado automáticamente del modelo, ¿sí? Acá incluso aparecen, fíjense, unos detalles. Estos que están acá no son parte del modelo tampoco. Estos son detalles que me traje directamente de AutoCAD. Los usábamos en AutoCAD y acá los reciclo, no hace falta hacerlo de vuelta. Directamente los incorporo a la lámina como si fuera un típico, en este caso. Planta baja lo mismo. Van a ver que la planta baja, bueno, es una planta baja CAD, digamos, ¿no? Solamente que no van a notar la diferencia, porque bueno, está todo pintado, está todo etiquetado, está todo acotado, con la cota de elevación y demás. Solamente que acá, en lugar de ser un texto, todo esto, son etiquetas, ¿sí? Hay acá, de pronto yo puedo definir acá una habitación, se llama, que es la cocina, puedo definir la habitación que es el dormitorio, puedo definir lo que es, por ejemplo, el baño, y esta etiqueta automáticamente lee la información de la habitación y me muestra la información acá en la etiqueta. Yo le paso un corte a esto y entonces la etiqueta va a mostrar justamente dónde estoy. O sea, además de poder hacer la gestión de espacios, ¿sí? Yo puedo, este proyecto le puedo ir definiendo elementos de inteligencia, como por ejemplo las habitaciones, para que yo pueda en todo caso hacer un listado de las habitaciones y saber, por ejemplo, las áreas, los perímetros, los volúmenes, etcétera, ¿sí? Pero bueno, acá la premisa fue cuando yo le propuse al arquitecto migrarnos a la metodología de trabajo BIM, él me dijo que no había problema, siempre que mantuviéramos la misma calidad, digamos, de dibujo que traíamos antes en AutoCAD, que la pudiéramos replicar acá en Revit. Bueno, yo creo que se logró. Ustedes no lo van a poder ver, pero si yo les mostrara un plano de AutoCAD anterior a Revit y les mostrara un plano de AutoCAD o un plano PDF sacado del Revit directamente, la diferencia no hay forma de que la detecten porque, bueno, yo preparé todo para que no se detecte, ¿no? Pero esta planta está sacada directamente del modelo, ¿sí? El modelo se cortó y me muestra tal cual lo que es el modelo en sí, ¿no? Vamos a la parte de cortes, por ejemplo, ¿sí? Por acá, bueno, el frente y el contrafrente, todo lo hemos sufrido, ¿no? El tema de dibujar las sombras, esto lo padecí muchísimo, tenía que hacer una polilínea con la sombra para después meterle un hatch y bueno, y toda esa cuestión, bueno, eso ya no existe más. Ahora, de hecho, estos programas permiten estudios solares, directamente podemos hacer un análisis solar para ver en qué época del año estoy, en qué día y ver cómo se proyecta la sombra. O sea, son fantásticas las herramientas nuevas, entonces ya no tiene más sentido esto de dibujar la sombra, porque bueno, la sombra ya directamente es parte el sol es parte del modelo. Sí, bueno, van a ver justamente la proyección real de la sombra de objetos y no hay que inventarla con una proyección, digamos, ahí, digamos, pensada también en un monche, ¿no? Así que bueno, eso por un lado, digamos, ¿no? Por acá, la parte de corte, como les comentaba. También acá van a ver que el corte este es del modelo, sobre el modelo lo corto y se ve tal cual así. Después vamos a ver que incluso las aberturas tienen los taparrollos. Estos son parte de lo que también modelé. Y bueno, lo único que acá está mentido, entre comillas, que está, ¿cómo es? Que está agregado y no es parte del modelo, yo no lo modelé, es la parte de encadenados. ¿Sí? Yo en este modelo, este es un modelo que hice hace mucho tiempo, en ese momento no modelaba los encadenados, solamente acá le ponía directamente como si fuera un bloquecito que es un rectángulo y ya está, ping, como si fuera un sticker, lo pegaba acá, lo pegaba acá, lo pegaba acá abajo y ya está. Con eso marcaba que hay un encadenado y acá abajo también, digamos, ¿no? Entonces no hacía falta modelarlo. Porque bueno, yo después lo computaba directamente con el largo de los muros de cimientos y lo computaba con el largo de los muros, digamos, de la planta. Entonces no hacía falta, digamos, modelarlo en mi caso. Eh, Muchas veces va a pasar eso, digamos. Hay elementos que vamos a querer computar, digamos, y que no, y que por el alcance del proyecto no hace falta modelarlos, y los puedo estimar a partir de otros. ¿Sí? Si yo conozco, como siempre hemos hecho en los dibujos, si saqué el largo de todos los muros, con eso puedo usarlo justamente como información base para estimar el largo de otros elementos que están en esos muros, por ejemplo. De por esto está todo sacado directamente del modelo, ¿sí? Y bueno, y por último, la parte de tabla. Bueno, aquí hay un montón, ¿sí? Si quieren, véanlo tranqui. Está la parte de ventanas, está este plano de abertura. Bueno, estos son componentes, lo que están acá son ventanitas, que en realidad son familias. Esto ya, por lo menos en la parte de ruido ahora cambia, son ni más bloques. Estos son familias paramétricas. Esta es una misma familia, es la misma familia que tiene distintas medidas. Las medidas van cambiando, 260 por 1,25, 240 por 1,45, ¿sí? 220 por 1,45. Yo cambio las medidas en un parámetro y el objeto automáticamente se adapta o se hace flexible con esos parámetros, ¿sí? Entonces, con una sola familia, con un solo componente inteligente, yo resuelvo casi todas las aberturas del proyecto, ¿sí? Mientras que antes hacíamos modelado tradicional en 3D, en SketchUp o en otro software, bueno, por ahí hay que empezar a modificar ese componente.
Acá directamente es un componente que tiene parámetros, que son paramétricas de esas familias, y de pronto se van adaptando justamente a la medida que yo le doy, ¿sí? Bueno, después aparece una hoja banderola y demás, ¿no? Incluso hasta esta es la misma abertura, porque tiene mucho menos altura y es más, está más alta, y bueno, pero es la misma familia, digamos, 2D. Lo que tiene agregado acá, lo que no es parte de la familia, que yo se lo agregué porque eso le gustaba mucho al arquitecto, es el simbolito esto del vidrio, digamos, entonces lo puse directamente como también como un sticker, digamos, se lo puse a este plano, nada más para que esté un poquito mejor, y le puse las flechitas, digamos, ¿no? También, eso no es automático, eso es un agregado que uno le va poniendo, pero conviven los dos escenarios, convive justamente mostrar los elementos que son parte del modelo 3D real, digamos, que tengo modelado, y elementos que yo puedo ir agregando para aumentar la comunicación, ¿sí? Para dejar más claro algún tema, ¿sí? O sea, convive la proyección o la muestra del modelo 3D junto con el elementos 2D, ¿sí? Entonces, bueno, esto después si lo quieren ver lo mejor. Por último, la parte de tablas, ¿sí? Van a encontrar al final una serie de vistas con muros, que dicen que empiezan dicen CO muros. Este es el cómputo de muros. Y bueno, acá fíjense que en este plano está marcado, cada muro tiene un nombre, un M20, M28, M29 y demás. Eso porque cada muro tiene un parámetro, que seguramente es el parámetro marca o algún otro que he creado, donde se le puso nombre a cada muro, y entonces en otro plano, que está un poquito más abajo, ¿sí? En la parte de muros, el B, ¿sí? No, perdón, este es el planta alta. En la parte de, acá, muros, el último de todos. ¿Sí? Van a aparecer una serie de tablas, ¿sí? Donde las tablas son justamente, va a aparecer cada uno de los muros. Vemos, sería como un de 10, este es un muro M21. Tiene 65 metros de largo y un área de 1,43. ¿Sí? El otro muro, tanto. El otro muro, tanto. O sea, voy a tener para cada muro del proyecto, uno por uno, voy a tener justamente su longitud y su área, ¿sí? Y cuál es cada uno en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a ver, esto forma parte de la nueva manera de computar. ¿Sí? Yo acá no tengo que medir más. Directamente ahora el programa me está reportando a mí la medida de cada elemento, porque la tiene, porque es un parámetro del objeto, digamos. Y bueno, yo voy a encontrar una enorme cantidad de tablas, voy a empezar a hacer un montón de tablas. Estas son tablas de detalle, donde yo voy a detallar uno por uno cada elemento. Después puedo hacer una tabla que sea justamente de totales, donde muestres justamente todo esto condensado para que no sea tan larga. Y entonces directamente para todos los muros de 10 pido la sumatoria de largo y la sumatoria de áreas. Para los de 15 lo mismo, para los de 20 lo mismo. Y acá abajo están los revoques, ¿sí? Porque además los muros, por ejemplo, tienen capas de materiales, y entonces, bueno, cada material tiene su nombre, digamos, su asignación, y bueno, y van a aparecer justamente en cada lado de cada muro, una vez, dos veces, las veces que sean, y bueno, yo después los puedo reportar en esta tabla, que esa sí es una sumatoria. Ven, azotado hidrófugo, en todo el proyecto hay 452 metros cuadrados, y esto están puestos justamente 61 muros, digamos, ¿no? Este material. Y bueno, ahí va apareciendo justamente cada ocurrencia, cada área de cada material, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo ya no computo más en el sentido estricto anterior de que yo medía cada área de cada muro, ¿sí? Ahora ya no tiene más sentido. Me lo va a reportar directamente el programa. Obviamente va a haber seguramente un periodo donde yo de pronto voy a empezar a desconfiar. Como siempre, yo no sé exactamente qué está midiendo, no puedo confiarme de que esté bien o que esté mal, tendré que hacer por mi lado mi cómputo tradicional, digamos, y compararlo con este que es automático, entre comillas, que lo extrae automáticamente el modelo, y bueno, y tendré que ver si verdaderamente me da o no me da, digamos, ¿no? Yo por lo menos lo hice con 6 proyectos, los 6 proyectos siempre Revit mejoró mi marca de cómputo, porque me olvidé una chimenea, porque me olvidé tal cosa, o sea, siempre me olvidaba algo de computar, es muy común, me olvidé justo la parecita de no sé, que puse abajo de no sé dónde, y bueno, cuando te das cuenta es cuál, por lo menos en mi caso, al sexto proyecto ya me relajé, entendí cómo medía Revit, y ya directamente me embarqué en esto del cómputo directamente de los modelos de forma directa. No hice nunca más una verificación en paralelo con mi cómputo tradicional, digamos, ¿no? Con papel, poner justamente un Excel. Normalmente yo manejaba papel para dejarlo documentado y en Excel para hacer la sumatoria automáticamente, ¿no? Así que bueno, sí, es un poquito para que se entienda de qué. Fíjense que en un solo contenedor, en un solo archivo, en un solo vínculo, yo les mandé todo junto. Esto está todo junto. Es el modelo 3D por un lado, la documentación que sale de este modelo y las tablas que muestran la información de este modelo. ¿Sí? Bueno, acá un poquito para que después si lo quieren ir chusmeando, acá se puso medio de noche. Se vino la noche para el modelo. Tenemos el navegador del modelo, y esto es muy interesante porque acá yo
rápidamente puedo mostrar solamente los muros. Si por ejemplo toco muros, por ejemplo, solamente veo los muros y nada más. El resto se oculta, ¿sí? Le puede pasar que a lo mejor a ustedes no se les oculte el resto, se les ponga como más clarito, ¿sí? Eso porque, bueno, hay una configuración acá que pueden hacer, en la parte de configuración, digamos, donde pueden configurar justamente la parte, a ver si está en configuración acá, sí. Pueden ponerle acá que los objetos fantasma, así le llama a esos objetos que están ahí como se ven clarito, que se vean o que no se vean, ¿sí? Yo acá le puse que no se vean, pero si le pongo que se vean, ¿sí? Aparecen como ustedes, ¿no? Clarito ahí, muy clarito todo el resto del modelo, y marcándose bien lo que yo quiero ver, digamos, ¿no? Yo le pongo que no se vean, acá son en la parte de configuración, configuración, en la parte de visualización, ¿sí? Objetos fantasma ocultos, bueno, no los quiero ver, y de esa forma directamente veo lo que yo quiero, digamos, ¿no? Por ejemplo, ventanas, lo que les comentaba antes, ¿sí? Muestro las ventanas, acá están, estos son familias, ¿sí? Donde de pronto, por un lado modelé la ventana como componente, que está ahí, y por otro lado modelé el taparroyo, ¿no? Esto obviamente es un solo componente, una sola familia, que tiene parámetros que permiten justamente que sea flexible, el ancho, el alto, etcétera, ¿no? Y bueno, voy poniéndolo según algunos están más largo, otro más corto, otro más alto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos, digamos, por ejemplo, las ventanas, tienen, además, cuando yo los selecciono, en la parte de propiedades acá, tienen información, ¿sí? Tienen información, yo acá lo voy a ver, si lo muestro por acá, por ejemplo, ¿sí? Hay un montón de información, digamos. Normalmente la más relevante para cómputo está en la parte de cotas, ¿sí? Yo bajo un poquito más. En la parte de cotas, acá está lo más importante en la parte de cómputo, ¿ven? Acá, por ejemplo, para esta ventana en particular está su anchura, 1,90 m, su altura, 1,45 m, y bueno, y nada más. El resto, anchura aproximada y esto no son relevantes. En este caso son la altura y la anchura, digamos, ¿no? Yo con esto puedo calcular un área, en este caso de la ventana, y bueno, y con la anchura puedo calcular otras cosas, ¿no? Sabiendo el largo de la ventana, podría estimar el largo del encadenado, digamos, que tenga arriba, etcétera, ¿no? Del dintel, perdón, del dintel y todo lo demás. Por eso no hace falta modelar todo a veces, porque yo con la información de algunos elementos puedo estimar, digamos, otros, digamos, ¿no? Sin necesidad de tener que modelarlos, ¿sí? Eh, Marcelo, ¿cómo separás el revoque que va sobre pared del que va sobre columna, por ejemplo? Bueno, acá voy a hacer uso yo normalmente si estoy en un salón voy al pizarrón o la pizarra, acá no tengo pizarra, así que les voy a mostrar un paint, ¿sí? Esto es lo que comenta un poquito ahí Marcelo. Yo normalmente los muros los trabajo de forma independiente, ¿sí? Modelo, por un lado, yo le llamo los núcleos, ¿sí? Voy a hacer un muro para la parte de núcleos, entonces acá tengo un muro, por ejemplo, que va a mostrar, por ejemplo, el ladrillo bloque del 8, ¿sí? Por ejemplo. Y por otro lado, modelo los revoques, ¿sí? Por otro lado, modelo sería el revoque, y modelo los dos por separado, ¿no? Los revoques exteriores y los revoques interiores, ¿sí? O sea, modelo, por ejemplo, un muro que se llama revoque interior, bla, 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 de 2 centímetros, ¿sí? Y otro que se llama revoque exterior, bla, 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 de 2 centímetros, ¿sí? Y entonces este revoque lo puedo poner donde yo quiera. En este caso, modelo los muros, digamos, y los revoco, y también puedo revocar columnas, ¿sí? Si tengo una columna, directamente la revoco, entre comillas, con este mismo muro, ¿sí? Entonces, bueno, yo al haber independizado los revoques del muro, por ejemplo, puedo revocar donde sea. Y entonces, bueno, es un poquito para responderle a Marcelo, cómo haces para separar el revoque de que va sobre pared del que va sobre columna, por ejemplo. Ah, si quisiera separarlo, haría otro revoque, como este muro, digamos, pero que se llame, por ejemplo, revoque sobre columnas, ¿sí? Revoque sobre columnas, y bueno, también 2 centímetros, por ejemplo, y al tener otro tipo de elemento distinto, yo podría computar los interiores por un lado, los exteriores por otro lado, y las columnas por el otro, ¿no? Yo siempre que hace falta separar algo del cómputo, ¿sí? Le hago un tipo de familia, así se llama en este caso en Revit, hago un tipo de familia distinto para cada ocasión, ¿no? En este caso, como independicé el revoque de los muros, lo puedo hacer en la cantidad de revoque que yo quiera. Me ha pasado de tener que hacer ¿cómo es? Un revoque sobre algunas columnas de subsuelo, donde le ponen una malla y demás. Bueno, entonces se hace como un revoque independiente y lo vas modelando todo, ¿sí? Juan, ¿cómo hiciste el filtro de vistas para ver solo muros o solo ventanas? Bueno, justo lo comenté, ¿no? O sea, en la configuración, vas a la parte de configuración y visualización. Objeto fantasma, no. No, ¿no? Entonces ahí te muestra directamente
solamente lo que vos elegís. ¿Pueden enviar el link con los planos nuevamente? Sí, perdón, no me fijé, ahí lo mando de vuelta, a ver si lo tengo por acá. ¿Sí? Este link de caduca dentro de 30 días, pero yo lo sigo usando, así que solamente lo van a poder seguir viendo. Esto por si lo quiere mostrar a algún jefe, a algún colega, ¿sí? Lo van a poder seguir viendo. A ver si lo puse a todos. Sí. ¿Dónde está? Gracias. Ok, perfecto. ¿No usas la función piezas, María? No para esto, ¿sí? La función piezas no la uso para esto. La he usado cuando tuve que hacer la simulación 4D, porque de pronto a lo mejor un muro... Esto es una pregunta muy, muy específica del software, ¿sí? Yo se lo respondo como es a María para no dejarla ahí en banda, ¿no? De pronto si vos modelaste, por ejemplo, una losa, una platea, y la hiciste completa en el edificio, y en la programación tenés que poner justamente que vas a encofrar, por ejemplo, del eje 2 al 4, del 4 al 6 y del 6 al 12, por ejemplo. Bueno, este corte, para un poquito que sea igual que la función constructiva, digamos, lo hago con piezas, ¿sí? El elemento lo divido en partecitas y cada pieza entonces ahora reemplaza al original, digamos, y después exporto esto a Navisworks para hacer el 4D, ¿sí? Pero solamente he usado la parte de piezas para 4D, no la uso para cómputo porque es como es, la pieza no reemplaza el elemento, es una forma de visualizarlo, entonces podría generar cómputos dobles, podría estar computando el suelo y además la pieza, entonces me parece muy peligroso, ¿sí? Eso para María, que preguntaba por el tema de si uso pieza, bueno, yo lo uso para 4D, sí, a full, cuando hay que cortar elementos para que coincida con la planificación, pero no la uso para cómputo porque esto podría computar doble, podría computar el suelo, digamos, y además la pieza. Y esto Revit me permite justamente que uno reemplaza al otro, así que cuidado con eso, ¿sí? Felipe, ¿y los revoques horizontales los haces como techos? Los hago como suelos, ¿sí? En este caso como suelos. Ahí tengo, estos son muros, y en el caso de los horizontales son suelos. En el caso de cielo raso, bueno, esos son cielo rasos, la herramienta de techo, como vos comentas, ¿sí? Pero por ahí puedo usar techos o suelos, ¿sí? Hablaba en Revit cómo los podés hacer y solo está disponible para el Autodesk Viewer. Ah, Juan, Iván, ¿dónde está? Perdón, vos habías preguntado antes algo. Bueno, sí, pasa que acá, el filtro este es muy cómodo porque es un visor, ¿no? O sea, uno prende y apaga rápidamente todo. En el caso de Revit tenés que hacerlo con un B corta, B corta, y ir a la parte categorías, apagar todas las categorías y prender, o sea, no hay una cosa tan cómoda como esta. Si ojalá hubiera una cosa como esta. A mí esto me encanta porque rápidamente veo el modelo como segmentado en partes, ¿sí? Estos son fundaciones, ahí está todo lo que es la parte de vigas de encadenado y la parte de bases, o sea, las barandas, ¿sí? Que yo las uso en este caso para modelar también los zócalos. Me preguntarán por qué, y bueno, porque yo toco acá el zócalo, entre comillas, que es una barandilla, lo hice con la herramienta barandilla, por ejemplo, y bueno, y en la parte de cotas está justamente acá, sí, cota, extensión, gráficos, no tiene cuotas esto. Un segundo, ahí está. Pasamanos, barandal, ¿dónde está? Construcción. Bueno, está la longitud, ¿sí? Ahí si lo buscan, bueno, acá está medio perdido todo. Cota, acá está, longitud, ¿sí? Me da un largo de 20 metros, ¿sí? O sea, yo modelando los zócalos como barandillas, o sea, logro obtener la longitud, justamente. Y bueno, y fíjense que el zócalo queda perfecto, porque bueno, queda ahí con la forma del zocalito y todo, ¿no? Esto lo puedo ver ahora rápidamente así porque es un visor, ¿no? La idea justamente de un visor es esta, que vos rápidamente veas todo de esta forma, ¿sí? En Revit por ahí hacer esto es un poco más, normalmente preparas una vista de cada cosa, digamos, ¿no? En este caso. Perfecto. Lo del filtro de vista de muro y ventanas. Lo del filtro de vista de muro y ventanas. Bueno, es un poco más de lo mismo. ¿Es necesario tener presente alguna falta de precisiones en Revit, en especial a la hora de computar muros multicapa, dado que he tenido diferencias? Bueno, a ver, Gustavo, vamos a hablar de precisión. Vos querés precisión, ¿sí? Porque este tema es muy recurrente, ¿sí? La precisión, ¿sí? La precisión del cómputo en Revit, ¿sí? En Revit, ¿sí? Primero hablemos, antes de hablar de esto, hablemos de la precisión, ¿sí? Hablemos de la precisión, ¿sí? Precisión de Luciano, ¿sí? Computando, ¿sí? En este caso soy yo, ¿no? Luciano, computando, ¿sí? Y en este caso, y antes de Revit, digamos, ¿no? En este caso con CAD. Bueno, si vos vas a ver el registro de mis cómputos en CAD, digamos, yo computaba de una forma, ¿sí? Y yo computaba, bueno, con algún corte, haciendo proyección con Monge, sacando polilíneas, haciendo áreas, o haciendo en todo caso, sí, polilíneas y áreas, perdón, no áreas, sino el otro que te toma directamente
bueno, básicamente sacaba directamente perímetros y áreas con elementos. Y bueno, cuando vos vas a esto, mi precisión en cómputo, computando un plano, porque básicamente computaba planos de AutoCAD, bueno, no sé, tenía un montón de agujeros en el cómputo, justamente porque no puedo obtener la certeza del 100% de lo que estoy computando, porque bueno, yo estoy haciendo en algún caso alguna reducción, alguna simplificación, digamos. Y la otra, bueno, yo cuando computaba muros y cosas así, por ahí los encuentros son un poco más complejos que lo que yo veo en un plano, y yo computaba de pronto no sé si tengo un muro por acá, bueno, computaba con un perímetro, etcétera, ¿no? Eso es una cosa, la precisión que yo computaba antes es una cosa. Cuando vos vas a la precisión del cómputo en Revit, yo acá en este caso, en mi caso, me olvidaba cosas, ¿sí? Olvidaba algunos elementos, más que nada porque no los veía, ¿sí? O sea, vos no los ves, como si no tenés un corte que muestre ese elemento dónde está, no lo ves. Y si no está en el plano, y bueno, no lo computas, porque no está en el plano, digamos, y no lo puedes imaginar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo algunos elementos me los olvidaba, ¿sí? Bueno, acá Revit no se olvida de ninguno, ¿sí? Computa todos los elementos, no se guarda ninguno, entonces tengo la certeza de que todo lo que está modelado lo voy a computar, digamos, ¿no? Y la segunda es, bueno, acá, por ejemplo, también yo de pronto algunos elementos los estimaba, ¿sí? A partir de otros, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí tenía alguna imprecisión en función de que de pronto adopté un criterio para estimar, digamos, no sé, un elemento, y bueno, lo hice a partir de otro, me comentaba antes, digamos, esto de que algunos elementos los estimaba a partir de otros, y bueno, en esa estimación, digamos, de pronto me quedó que como es que hago una imprecisión, digamos, ¿no? Bueno, acá en Revit tengo la posibilidad justamente de, si quiero, ¿sí? Modelar todo, ¿sí? Modelar todo. Obviamente alguien lo tiene que pagar este tiempo de modelar todo, digamos, pero yo podría modelar todo, y en todo caso todo lo que hace falta para la parte de cómputos, por ejemplo, como lo que te comentaba de encadenados. Yo los encadenados, en este caso, cuando los computaba, los estimaba a partir del largo de muros, ¿sí? Bueno, acá podría modelar encadenados, ¿sí? Si justificara, por ejemplo, podría modelar, de hecho ahora modelo encadenados, ¿sí? Entonces fíjense cómo cambia cuando yo comparo mi precisión anterior, como lo hice siempre, toda la vida, a cómo de pronto lo puedo hacer ahora, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, buscar problemas de precisión en Revit contra sí mismo, o sea, o contra la disciplina, me parece que primero habría que hacer una evaluación de cómo computaba yo, qué gano con esta precisión nueva, digamos, y después ponerme a ver la minucia de, bueno, pero a ver si el cómputo de muro tiene en cuenta de pronto ¿cómo es? El baricentro del elemento y no de pronto el objeto, etcétera. Y acá voy a tener, no sé, si vamos a este caso, voy a tener seguramente una imprecisión, no sé, de más o menos, no sé, será 0,01, o sea, el 1% tendré imprecisión por alguna cosita que tenga el software, no sé, el 0,5. Yo acá, no, yo casi me pongo un número, no sé, estaba en un más o menos 10, supongo, ¿no? O sea, o sea, uno es humano y por ahí erra, no tiene información completa, no ve todo en el dibujo, no sé, 10 un 15, no sé, tampoco me quiero hacer tanto que tenía mucha precisión, o sea, capaz que era un 15 un 20. Entonces, digo, o sea, ponerse a ver la quinta pata del software para ver si computa o no computa un vacío, cuando tres elementos se juntan y queda un huequito. Bueno, eso me parece que es medio hacerse mucho rollo en un 1% de nada, de todo, de solamente de esa categoría, por ejemplo, cuando yo antes le erraba, pero por un 15, digamos, ¿no? Así que eso un poco para comentar, porque podemos estar hablando ahora acerca de la precisión del programa, si en vez de computar 002, computó 0021, o si en vez de computar 345, computó 3462, o sea, nada, son como cosas muy chiquitas, ¿sí? Así que bueno, eso para Iván, pero digo, para todos en realidad, no meterse tanto en el tema de la precisión, porque estos son software que tienen precisión, todos tienen precisión, digamos, y mientras yo más modelo, cuando mi modelo es más preciso, más ajusto el cómputo, digamos, respecto de cómo era antes, que yo de pronto medía lo que veía y lo que podía entender del proyecto, y si no aparecía en un corte y demás, no lo podía computar, digamos, tenía que buscar una planta y hacer yo una proyección y saber más o menos estimar cómo eran, ¿no? Bien, hay varias más preguntas, yo voy a seguir porque se me termina el tiempo, ¿sí? Podemos estar todo el día. Me interesaba hablarle acerca de por qué utilizar BIM, porque esto, bueno, esto va para largo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué utilizar BIM, digamos, ¿no? Esta es una curva, esto lo voy a hacer rápidamente, lamentablemente, pues no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Acá esta es una curva que le interesa al dueño de la empresa, al que está en el negocio, no al que está modelando, ¿sí? Acá hay una serie de curvas donde de pronto abajo está
el ciclo de vida del edificio, la parte de diseño, construcción y operación y mantenimiento, y en el vertical está justamente el costo, el efecto y el costo, ¿sí? Como costo nos interesa justamente a nosotros con la parte de cómputo, ¿sí? Bajando está justamente la curva verde, que son la capacidad que tengo de influir sobre los cambios de proyecto. Y en rojo, subiendo, está los costos del proyecto, ¿sí? De un cambio en el proyecto. Fíjense que en la etapa de diseño los costos de cambiar cosas son relativamente bajos. En la parte de construcción cambiar algo tiene mucho más costo. Y bueno, y en la parte de operación y mantenimiento es carísimo hacer un cambio, digamos, ¿no? Mientras que de pronto en la parte de diseño, un cambio que yo propongo tiene mucho efecto, es lo que muestra la curva verde. En la parte de construcción tengo muchísima menos capacidad de tomar decisiones, porque los efectos son cada vez menores. Y bueno, y cuando ese edificio terminó de construirse y está operando, cualquier decisión que yo tome no tiene ningún efecto, porque básicamente es carísimo y tengo que romper todo, ¿no? En este esquema, digamos, de curvas de costo y de efecto de los cambios, está en amarillo el trabajo tradicional, como lo estamos haciendo ahora, con AutoCAD, por ejemplo, ¿sí? Donde de pronto arrancamos muy tranqui, con un esfuerzo muy tranquilo, haciendo el anteproyecto y el proyecto ejecutivo, por ejemplo, y de pronto cuando llega la construcción me piden más definición, porque los planos que tengo no resuelven todos los problemas, meto muchísima más fuerza para hacer todo el legajo, y bueno, en un momento determinado se afloja y después seguimos la parte de mantenimiento y operación, ¿no? Acá, si se me ocurre hacer un cambio, porque de pronto vi algo muy grave que pasó, ese cambio tiene poco efecto y es más caro, ¿sí? Lo que dicen los teóricos del BIM, y básicamente se demuestra en la realidad, es que adoptando el diseño basado en BIM, yo logro empujar esta curva debería lograr empujar la curva hasta dentro del ciclo de diseño, para que yo, ni bien arranca el proyecto, bueno, lo lamento, muchachos, nos va a trabajar mucho más duro, o sea, sepan que esta curva demuestra de que el que trabaja con BIM trabaja más duro al principio que el que empieza con CAD, eso está demostrado en esta curva. Es muchísimo más duro desarrollar todo el modelo completo, pero yo en el momento donde desarrollé todo el modelo, tengo mucha capacidad de toma de decisiones, mis cambios afectan mucho el proyecto y son mucho más baratos que cuando estoy acá, digamos, ¿no? Y bueno, y después básicamente llego a la construcción, en teoría, digamos, con todos los problemas resueltos, porque ya vi, básicamente estos modelos permiten detectar todo, interferencias con otras disciplinas, excesos en los cómputos o en los presupuestos, cosas que no se pueden construir porque de pronto se chocan y demás, ¿sí? Y bueno, acá en Argentina seguramente no podemos meternos tanto adentro por una cuestión de idiosincrasia, pero ya con que nos empujemos un poco, no sé, con que nos quedemos en la mitad por lo menos, ya permite que el dueño de la empresa tome, o el cliente tome decisiones mucho antes, con mayor impacto en el proyecto y con menos costo, ¿sí? Eso es un poquito lo que demuestra estas curvas, ¿sí? Por otro lado, bueno, está el BIM Argentina, que BIMForum Argentina justamente impulsa, visiten la página, BIMForum Argentina, bueno, creo que después es muy fácil buscarlo en el buscador, digamos, ¿no? BIMForumArgentina.com.ar o .org, creo que, no me acuerdo. Bueno, en todo caso búsquenlo bien, ¿sí? Esto es un grupo de empresas públicas y privadas y la universidad que se juntaron y armaron una mesa de debate, y bueno, y van sacando en algunos casos numerosa cantidad de publicaciones acerca de cómo debería ser la adopción de BIM por las empresas privadas, por la empresa pública y demás. También hace poquito apareció el CBIM, que básicamente es el gobierno nacional ya directamente decidió adoptar la metodología BIM como base para toda la parte de la obra pública, ¿sí? Y tiene un mapa acá que tiene previsto, justamente esto lo arrancó en 2017 y 18, este proyecto del CBIM, y tiene previsto para 2024, yo creo que 2025, pónganle, que se consolide todo el proyecto y básicamente todas las obras públicas estén en su licitación exigiendo que las constructoras estén utilizando metodología BIM, ¿sí? No falta mucho, ¿sí? Uno pensará, bueno, son 5 años. Sí, pero son 5 años que yo de pronto puedo aprovechar ya para de pronto que mi empresa cambie y yo entonces tendría 5 años de experiencia cuando esto llegue y no de pronto de dejarme estar y de pronto en el 2024 encontrarme con que todo el mundo me empieza a exigir BIM y yo no sé ni siquiera lo que es, digamos, ¿no? Así que bueno, y en ese punto, por ejemplo, me gustaría mostrarles esto, lo encontré el fin de semana largo, mientras buscaba otra cosa. Por ejemplo, ya ahora el gobierno de Mendoza, por ejemplo, tiene una licitación pública internacional, que es el aprovechamiento hídrico multipropósito por Tesuelo del Viento, una presa, digamos, donde en el pliego justamente aparece toda una unidad completa acerca de BIM, ¿sí?
de la página 553 del pliego a la 563, hay como 10, bueno, son como 11 ítems, que justamente lo que hablan es lo siguiente. Ahí la gente de esta, bueno, el ente, digamos, lo que hizo fue, como en la complejidad, como la obra es tan compleja y es tan diversa, entre lo que son disciplinas y todo lo demás, decidieron que para facilitar y optimizar el diseño, ¿sí? Se adopte BIM justamente como metodología para el desarrollo de la documentación. Es decir, por lo menos en esta obra, que es una obra de como 5 años de duración, y tiene 2 rutas, tensión, alta, ¿cómo es? Involucra alta tensión, involucra una pequeña villa para, digamos, ¿cómo es? Alojar, digamos, a los trabajadores, y la presa en sí, que es una cosa faraónica. Bueno, esto para controlar toda la documentación del proyecto, al parecer, por lo que dice acá, digamos, se desarrollaría usando justamente BIM, ¿sí? Entonces dice, al efecto, el contratista deberá implementar el seguimiento de la totalidad de las obras mediante el sistema BIM, ¿sí? Esto es un poquito para también usarlo como seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto como para entender de que ya llegó, digamos, ¿no? O sea, ya está acá, digamos, ya hay obras públicas, por lo menos internacionales, que están licitaándose en Argentina, en Mendoza, digamos, que están exigiendo en su pliego BIM. Ya empieza a aparecer la palabra BIM, y ya empieza a aparecer justamente una instrucción acerca de cómo tiene que usarse. Bueno, esto lo saqué un poquito del chat. Hablemos de las nuevas formas de cómputo y ya con eso terminamos, ¿sí? Chandías comentaba en su libro, bueno, y comenta todavía porque el libro sigue ahí, que en la técnica del cómputo, digamos, el trabajo se divide por etapas, y esto, por ejemplo, en el caso de los modelos, por ejemplo, si trabajamos con Revit, las etapas del proyecto podrían ser justamente archivos por separado, o podrían ser fases de proyecto, ¿sí? Y que además, digamos, la clasificación que yo hago en este caso de ítem de cómputo debe ser hecha con el criterio de separar todas las partes que sean susceptibles de costo distinto. Como comentaba antes, no me acuerdo si era Marcos creo que era, ¿no? Bueno, el justo me preguntaba sobre el tema de columnas, ¿ven? Si acá a mí me cuesta distinto, si a mí el reboque del muro me cuesta distinto del reboque de columnas, hace falta separarlo, ¿sí? Yo tengo que hacer un tipo de familia para una cosa y un tipo para otra, porque lo tengo que computar distinto, porque son ítems susceptibles de costo distinto. Si tienen un costo distinto, elementos distintos, digamos, ¿no? Para poder computarlo correctamente. Dividir por etapas y separar partes de costo distintos, ¿sí? Esto es un poquito lo que tengo que tener en cuenta cuando trabajo, en este caso, con modelos y quiero hacer los cómputos usando la técnica de cómputo tradicional, digamos, ¿no? En este caso. O sea, usando las bases del cómputo que ya planteaba Chandías en su momento, ¿sí? Y bueno, también Chandías en su libro comentaba de que, bueno, como hay que hacer mucha cantidad de operaciones para hacer cómputos, sumas, restas, multiplicaciones y demás, entonces, bueno, para que sea más rápido y más seguro, hablaba él, digamos, deberían ser hechas por computadora o calculadora. Cuando él habla de computadora, se refiere a hacerlas con Excel, ¿sí? Porque de hecho en su libro aparece un CD con un montón de planillas de Excel, digamos. Entonces, básicamente, él sugiere usar calculadora y Excel para esto. Hoy, básicamente, usaríamos modelos BIM, digamos, ¿no? Porque, bueno, ya el hecho de computadora ya, nosotros ya podemos, y seguimos usando calculadora, obviamente, seguimos usando Excel, pero agregamos también la dimensión donde de pronto el modelo BIM me podría a mí aportar toda la información, como volvimos en la parte de las tablas, vieron que yo les mostré las tablitas de la información que muestra la parte de muro solamente del proyecto, bueno, eso me lo reporta directamente el programa, y yo entonces, además de usar calculadora y Excel, digamos, tendría en este caso como apoyo fundamental la información que está en el modelo. ¿Sí? Esto por ahí a lo mejor en la próxima versión debería decirlo Chandías. Esto de hecho lo dijo él. En la primera versión él decía que se usaba directamente los planos de construcción y calculadora, y esto lo agregaron en las últimas versiones, es una revisión que le hicieron, ¿no? Para adaptarlo a los tiempos modernos. Pero bueno, solamente para comentarle eso, digamos, ¿no? Que aparecen nuevas formas de computar a partir de que ahora la información se está centrando en un solo lugar, que son estos modelos, digamos, y hay mucha información para ver, y bueno, y seguramente lo que me toque va a ser esas tablas que yo les mostré, en un plano no sirven, ¿sí? Por ahí lo que hay que hacer es exportarla a Excel, digamos, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando con el Excel durante mucho tiempo más, y calculadora seguramente, pero estaríamos apareciendo como nueva forma de computar los modelos, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, un poquito como para terminar y cerrar en el horario previsto, ¿sí? Como conclusión, aparecen nuevas formas de computar obras, en este caso, que además de usar computadora, como decía Chandías, y usar Excel, aparecería como base para el cómputo usar modelos BIM, y un poquito la información, justamente la información que contienen, y les mostré un poquito dónde está, cada elemento tiene su información,
los programas me pueden devolver automáticamente los conteos de los elementos y demás. Eh, Hablamos de tener más precisión y más calidad, o sea, más precisión si lo comparamos con la mía, ¿no? Si comparo mi precisión contra el programa, muchísima más precisión, digamos, en este sentido, y más calidad. Calidad en el sentido de que yo puedo generar documentación más fiable y puedo generar más documentación que antes, porque no tengo que dibujarla. Directamente la documentación es cortar el modelo, en este caso, y preparar un plano directamente con esa información, poner etiquetas, poner cotas, pero no me cuesta tanto como antes el generar, digamos, la información gráfica que acompañe, por ejemplo, un cómputo, ¿no? Y bueno, y por último, saber que esto ya es una realidad en la construcción nacional, porque ya hay, digamos, licitaciones internacionales que están pidiendo que se usen modelos justamente en la parte de construcción, y también hay, van a ver si encuentran, si buscan en el año pasado, también hay varias licitaciones que fueron creadas, cuando uno baja el pliego de planos, están, digamos, están desarrolladas con un modelo BIM de fondo, ¿sí? Un modelo BIM como base, porque sacan directamente los planos de ahí, ¿sí? Así que bueno, es un poquito como para entender un poquito todo esto, ¿sí? No sé si queda un tiempo para preguntas, en todo caso, por mi parte yo le dejo mis redes sociales y mis datos de contacto, y bueno, en todo caso, si no, no sé, Catalina, solamente por correo podrán hacer las preguntas, y si tienen alguna duda, por ahí lo pueden hacer por ahí, ¿no? Ahora no sé si nos queda mucho tiempo ya, pero bueno, hay muchas preguntas porque hay mucha gente, ¿sí? Luciano, ¿podés mostrar la planilla de cómo sale el cómputo? Sí, perdón, ahí te muestro, sí, eso está bueno, sí, hay un Porcia, dice, una planilla, yo acá tengo una planilla, por ejemplo, a ver si está por acá. Yo tengo una planilla, mira, te muestro una planilla, a ver, dame un segundo. Mientras por ahí, si querés comentar algo, Cata, y ya por ahí para ir cerrando, yo tengo acá en la parte de, me parece que hice una presentación hace poquito, acá. Presentación, no está acá. Bien, bueno, déjame que busco por acá, si no ando con mi computadora. Bien, por mi parte con eso ya estamos. ¿Sí? Vamos por acá, les voy a mostrar una planillita que tiene un cómputo, por ejemplo, ¿no? Que sale el modelo. Proyectos, esto fue el año pasado, mira, acá lo tengo. Entregables, y acá está, mira, cómputo, ¿sí? Bien, acá te muestro esto y ya con esto cerramos. ¿Sí? Mira, esta es una planilla, por ejemplo, de Excel, que muestra un poco el cómputo de la parte de administración de una escuela. A ver si se abrió. Sí, ahí está. Acá, ¿no? Por ejemplo, este es el modelo, lo que está contemplando este cómputo en particular. Y bueno, acá está toda la información que sale del modelo, ¿no? Esto es tal cual del modelo. Arquitectura, sale todo esto. Estructura, sale todo esto. ¿Sí? Incendio, sale todo esto. La cantidad largo de tuberías, la cantidad de gabinetes, la cantidad de, ¿cómo es? En este caso son codos y demás, ¿sí? Gas, agua, electricidad, ¿sí? Y sanitario, ¿sí? Toda esta información sale directamente del modelo, ¿sí? Después esta información alimenta un presupuesto, donde cada ítem de pronto puede transformarse en 4 o 5 líneas de presupuesto, entre 4 o 5 líneas de análisis de costo. Pero básicamente el cómputo directamente sale directamente del modelo, ¿sí? Así que bueno, yo creo que con eso ya, por lo menos ya han visto, les puedo mostrar un poquito un Excel donde sale el cómputo del modelo, ¿sí? Constanza, Luciano, una pregunta. Cuando decís que podemos no modelar todos los elementos y estimar algunos de base a otros, ejemplo, viga de encadenado, de Intel, etcétera, tenés que tener en cuenta agregarlos al cómputo final, calculándonos vos mismo, y además prever las posibles interferencias con esos elementos que puedan tener. Sí, exacto. ¿No conviene desarrollar el modelo entero en BIM o recomendás que podemos evitar modelar todo? Bueno, de hecho el CBIM, yo les comentaba el CBIM, en su documento, porque ya sacaron documentos, en su documento Criterios de Modelado, aclara que en principio no se modelan zócalos, ¿sí? Eso me pareció raro. Yo los modelo normalmente me dicen, no modelan zócalos. Ese parámetro puede ser parte, por ejemplo, de los muros, ¿sí? O en este caso de la habitación, lo que dicen de la habitación. Uno se hace una habitación, por ejemplo, comedor, el perímetro de la habitación justamente da los zócalos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un parámetro de la habitación el tema de zócalos y solías, digamos, ¿no? Y tampoco te pide que vos modeles revestimientos, no modelas revestimientos cerámicos ni de baño ni de cocina. Puede ser también un parámetro que se incluya dentro de la habitación, ¿no? Baños, área de cerámicos, tanto, ¿no? Eso como para que entiendas de que no siempre hay que modelar todo, a veces por ejemplo, en este caso el CIVIM, por ejemplo, recomienda algunas cosas que no es decir, en principio, si el proyecto es muy complejo, bueno, ahí sí, mandá y modelalo, pero en principio, por ejemplo, no. Con que vos pongas un parámetro que diga la información, alcanza. Y la información esa la calculás vos mismo, o sea, con el perímetro y la altura, ¿no? Sacás el área. Así como un poquito una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de tradicional, con calculadora, calcular un área, y poner ese valor en un parámetro, por ejemplo,
de la habitación. ¿Sí? ¿Estás ahí, Caterina? No sé si estás. Ya son las 5. Yo puede ser que Sebastián quiere que seamos puntuales. Hola, ¿cómo te va? Acá ¿Cómo Nicolás, estás? Ahí ¿cómo está. les va? Buenas tardes a todos. Bueno, hay muchas consultas, pero bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Como para cerrar. En todo caso, las consultas las pueden mandar al correo de ahí de Camarco también. Acá abajo están todas las redes de Camarco. Y en todo caso, por ahí, si me las transmiten a mí no hay problema, digamos, eso las puedo en todo caso después responder. Por supuesto. Bueno, déjenme un momentito que les paso lo que es... Un momento. Ahí, el que preguntó cómo se llama la obra que tiene el pliego con requisito BIM, Portezuelo del Viento, ¿sí? En Mendoza, ¿sí? Yo que te lo muestro otra vez. Sí, está esa, Portezuelo del Viento. La encontrás en la página del gobierno, cuando vas a la parte de licitación, está ahí para bajar. Gracias, Luciano, me fui muy útil, perfecto. Bueno, bien. Nada, finalizamos con el webinar de hoy. Antes que nada, muchas gracias a todos por participar. Les paso lo que es el link del curso. Si quieren revisar el programa, si quieren revisar fecha, toda la información correspondiente, bienvenidos. Nada más que agregar, si quieren comunicarse con la escuela, se pueden comunicar al correo de educacionejecutiva@camarco.org.ar. Y, y bien, eso. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Pregunto si mandan el video después. Yo Sí, creo lo que lo vamos cuelgan a, en el canal de YouTube, ¿no? Ustedes sí. sí, exactamente, lo enviamos y además en realidad lo cargamos a YouTube y después les pasamos el link de YouTube. Bueno, hay preguntas que son más específicas, más tiempo para responder, pero básicamente por ahí ver las que son más generales. Sí. Bien, por mi parte, ya con eso Nicolás, ya con eso está. Buenísimo. Bueno, si no, ¿cuál es el canal de YouTube? Si ponen Camarco, lo encuentran. Ahí, así lo van a poder encontrar. Bien, entonces, si no hay más consultas, yo de mi parte me despido de parte de la escuela. Que tengan un excelente día, que finalicen bien su día y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego Muchas gracias a todos. todos, hasta luego.